¿Es indispensable el desarrollo de la inteligencia artificial si se quiere llegar a una sociedad post-escasez? No creo, porque la inteligencia artificial nunca va a existir, no es inteligente, es artificial. A lo que llamamos inteligencia artificial y que es al aprendizaje de máquina y al manejo de grandes cantidades de datos, es una herramienta utilísima, por ejemplo, para manejar metadatos, ¿no? Alguien hizo un aprendizaje bastante sencillo para la AMLOpedia, donde tú puedes buscar en los discursos de AMLO, los discursos, las mañaneras, pero tú buscas por texto una palabra y te sale las veces que la ha mencionado, los puntos en los que la ha mencionado a lo largo de las mañaneras. Para el plegado de proteínas se está utilizando mucho la inteligencia artificial, pero la sociedad post-escasez viene de otros elementos donde yo creo que la inteligencia o lo que llaman inteligencia artificial puede ser una herramienta. La inteligencia artificial funciona muy bien cuando los algoritmos son relativamente sencillos, cuando tienes una serie de reglas muy claras. Cuando las reglas no son claras, revienta y estalla. Yo se los digo, yo trabajo todos los días con inteligencia artificial y esto es lo que la gente que me discute no entiende. Es decir, las miniaturas de los segmentos de este streaming que se publican a lo largo de la semana son generalmente fotografías recortadas, es decir, quito el fondo para dejar un estilo determinado en difuminado. Entonces, todos los días uso yo muy buenos programas de recorte de inteligencia artificial. Estos programas detectan a las personas y recortan, marcan, seleccionan a las personas. Pero siempre hay que meterle mano. ¿Por qué? Porque, bueno, confunde el hombro con el de atrás, confunde el pelo del de atrás con el de acá, o confunde la oreja con el codo de alguien que estaba saliendo, y la inteligencia artificial no sabe que eso es un codo, no sabe cómo son los hombros humanos, no sabe cómo era el pelo por ejemplo, ahora que publiqué el Holodomor y el Gran Salto Adelante, no sabe cómo es el pelo de Mao Zedong, que era muy peculiar su peinado, entonces tengo que entrar yo y corregir y retocar y recortar. Siempre tengo que recortarlo porque yo soy el inteligente. Ella puede seguir una serie de reglas, pero no es inteligente. Y yo trabajo todos los días con traducción de máquina y sé cuáles son sus límites. Sé la evolución rapidísima que tuvo a partir de 2010 y sé el parón que ha tenido desde 2018, 19. ¿Por qué? Porque hay un límite que no puede traspasar. Encuentra una palabra, la encuentra descontextualizada y no sabe de sus 5 acepciones cuál puede ser. Yo sí lo sé, porque el inteligente soy yo. Ella solo compara cosas y hace autocompleción. Entonces yo conozco esas limitaciones y sigo pidiéndoles a todos un violinista tocando un violín azul realista, y los violines azules todavía no son realistas. Y el único medianamente realista que logré sacarle recientemente a Stable Diffusion, estaba más o menos realista el violín, salvo que lo estaban tocando como si fuera una viola da gamba.